Titulares. Pablo Ramírez aceptó haberse reunido con Leandro Norero en julio de 2022. Carolina Jaume desmintió su salida del país y está lista para declarar este martes. Bloque correísta demanda inconstitucionalidad en el aumento del IVA al 15%. Desbordamiento del río Upano deja inconexa la vía Macas-Puyo. Un extranjero falleció en un ataque armado registrado en Montecristi, Manabí. Construirán puente provisional en Baltimore, Estados Unidos. Y en los deportes, el debut de Cristian Noboa tendrá que esperar de 3 a 6 semanas más. Buenas noches, televidentes de Noticias Oro Mar. La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por una supuesta asociación ilícita en el concurso para designar al defensor del pueblo, proceso que a la fecha se encuentra en la fase de impugnación y escrutinio público. Por otro lado, la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del ex juez Johan Marfetán, detenido en el caso Purga, fue suspendida. Iniciamos. El exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, aceptó que tuvo un encuentro con Leandro Norero, esto en una declaración fiscal libre y voluntaria que se habría realizado en febrero de 2024. Este lunes fue divulgada una instrucción fiscal sobre el coronel Pablo Ramírez, en donde el exdirector del SNAI aceptó que tuvo un encuentro con el narcotraficante Leandro Norero. Sin embargo, negó que fuera una reunión dentro de una trama de delincuencia organizada. Con el señor Norero tuve un solo contacto, fue el 4 de julio de 2022. Tuve que dirigirme a este centro porque hubo una alerta de información de riesgo contra la vida de los policías que se encontraban en ese centro. El exdirector del servicio penitenciario explicó que el encuentro con Norero no fue planificado, pues acudió ese día a la cárcel de Cotopaxi para atender una alerta de riesgo contra los policías del mismo pabellón. Se me acercaron dos personas privadas de libertad, el señor Norero, que luego lo conocí, y un señor de segundo apellido Saavedra. A ambos también les pregunté si se encontraban en buenas condiciones de seguridad y salud y si había algo que querían referirme. En la audiencia del pasado 28 de marzo, Marcelo Lazo Saavedra, compañero de celda de Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, afirmó que Ramírez asistió al centro penitenciario para agradecer la entrega de $200,000. Usted ha referido que hubo una visita del general Pablo Ramírez a Leandro Norero. ¿Conoce el motivo de esta visita? A agradecer la entrega del dinero y a preguntarle si necesitaba algo más o podía ayudarle en algo más. Sin embargo, Ramírez, en la instrucción fiscal de febrero pasado, negó que dicha reunión, dada el 4 de julio de 2022, haya sido para agradecer a Leandro Norero. Cuando la fiscal le preguntó sobre el cambio repentino de la agenda, Ramírez afirmó: ¿Usted presentó algún informe? ¿Hay algún documento con lo cual pueda verificar este hecho? No, fue una alerta de información. Las alertas fueron de los policías que les mencioné que se encontraban en ese lugar. El exdirector del SNAI también aseguró a la fiscal que el equipo de seguridad que lo acompañó puede corroborar que el encuentro con Norero y Lazo Saavedra fue corto, circunstancial y solo para preguntarles cómo estaban. Ligner Mendoza, Noticias Oro Mar. Mientras tanto, la actriz y presentadora Carolina Jaume desmintió una supuesta fuga a Perú y este martes declarará en la Fiscalía por el caso Metástasis. La actriz y presentadora Carolina Jaume, quien fue llamada por la Fiscalía a rendir testimonio, al parecer se fue del país por la frontera de Huaquillas. Esta información trascendió en varios medios de comunicación en las últimas horas. Se aseguró que Jaume habría abandonado Ecuador vía terrestre por la frontera de Huaquillas con destino al vecino país de Perú. Esto ocurría después de que la actriz fuera llamada a rendir su versión luego de que apareciera en el testimonio anticipado de Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis. La Fiscalía General del Estado, la tarde del sábado 30 de marzo, realizó la convocatoria. Jaume debería rendir su versión libre y voluntaria este martes 2 de abril, a partir de las 16 horas. En caso de no presentarse la Fiscalía, podría disponer su comparecencia con la fuerza pública.
Carolina Jaume fue nombrada en el testimonio anticipado de Mayra Salazar, presunta operadora y pieza clave en los casos Metástasis y Purga. La comunicadora señaló a Jaume como la persona que le entregó una agenda con el registro de todos los operadores de Javier Jordán, también procesado en estos casos. Esta amiga es la señora Carolina Jaume, respondió Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte de Justicia de Guayas, ante la pregunta de la fiscal Ana Salazar. Aunque no definió una relación clara entre la actriz y Jordán, quien está fuera del país desde 2020. Tras varias horas de haber trascendido el rumor, la actriz apareció y difundió un mensaje a través de sus redes sociales, en las que desmiente tajantemente lo dicho, asegurando que sí iba a testificar. ¿Cómo están? Son las 13 horas 56 minutos, estoy atravesando Plaza Lagos en la vía de San Borondón, no estoy en el Perú como dijo el señor Carlos Vera. Carlitos, me conoces de toda la vida desde que nací, eres amigo de mis padres, llamas a mi mamá de vez en cuando a chismear. Por favor, no malinformes, estoy en el país y mañana voy a testificar, te lo agradezco, te mando un abrazo y llámame, que tienes mi teléfono, tienes el de mi mamá, sabes dónde vivo, sabes dónde todo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Sobre el traslado del ex asambleísta Pablo Muentes a la cárcel La Roca, el Partido Social Cristiano resaltó que las declaraciones y acciones individualizadas no involucran al movimiento. De igual forma, desmintió un supuesto control en el Consejo de la Judicatura a cambio de favores y afirmó no tener ningún tipo de funcionarios en la esfera judicial. Esto luego que en la audiencia de testimonio anticipado de Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis, ella ratificara que el ex legislador era quien manejaba la corrupción en la justicia del Guayas. Y en el caso Purga, la fiscal Diana Salazar dispuso una pericia informática a las cuentas en la red social X del expresidente de la Asamblea Henry Kronfle y el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Esto como parte de la etapa de instrucción fiscal. También será periciada la cuenta Jaime Belis 86, que a principios de año publicó uno de los casos por los que se acusa a Muentes de tráfico de tierras, señalándolo como asesor de Kronfle. La instrucción fiscal está por cumplir un mes, pero aún se cuenta con 60 días para recabar elementos de cargo y descargo. El bloque de la Revolución Ciudadana presentó este lunes 1 de abril una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por la ley del conflicto armado interno que permite el alza del IVA al 15%. El asambleísta Blasco Luna dijo que el legislativo negó el alza del IVA en la primera votación, pero que el presidente volvió a insistir mediante el veto y que se aprobó por el Ministerio de la Ley, ya que el Pleno no se ratificó en su decisión con 92 votos. Luna pidió a los jueces que el alza se detenga hasta que se resuelva la demanda. Esta petición se suma a las ya presentadas por otras organizaciones como Unidad Popular, Asobanca y Cámara de Comercio de Guayaquil. Presentamos esta demanda e invitamos inclusive a la ciudadanía que se una a esta demanda que el día de hoy la presentamos para que den soporte y sustento, gremios, organizaciones, sectores de la transportación, sector turístico, todos los sectores puedan hacer causa común y obtengamos un resultado favorable y se dé de baja este incremento del IVA, que es un incremento a la canasta básica, al costo de la canasta básica familiar, que afecta el bolsillo de los ecuatorianos y que va a generar más pobreza, más miseria. Nos dijeron que con este incremento del IVA iban a financiar lo relacionado al conflicto armado interno y hoy vemos, este fin de semana ha sido un fin de semana sangriento, decenas de muertos. Los militares han preferido ir a defender intereses de las mineras y no estar en las calles defendiendo el bienestar de las y los ecuatorianos. Precisamente desde este lunes 1 de abril empezó a regir el IVA al 15%. En total serían 207 productos y servicios que aumentan de precio.
Con la vigencia de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que fue publicada en marzo en el registro oficial, desde este 1 de abril se oficializa el incremento del impuesto al valor agregado IVA al 15%. Si bien el código establece un aumento permanente del IVA al 13%, también faculta que pueda subir al 15%, y este permiso es ejecutado por el presidente Daniel Noboa desde este lunes. Con esta medida, el gobierno espera recaudar $1.000 millones adicionales a lo que fue recaudado en 2023, que alcanzó una cifra de 8.444 millones. Varios analistas han advertido que el incremento de IVA hará que el costo de vida de los ecuatorianos aumente. Una de las herramientas usadas para determinar este concepto es el índice de precios al consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Ese reporte evalúa el costo de 359 bienes y servicios, de los cuales 217 graban IVA, actualmente al 12%, pero incrementaron en 3 puntos desde este 1 de abril. De 115 alimentos evaluados en la lista, que también determina la canasta básica, solo 21 de ellos incluyen IVA. Por lo tanto, los que son más consumidos como el arroz, queso, embutidos, pollo, carne, harina, huevos, leche, avena, aceite, frutas y verduras, legumbres, granos o tubérculos, no deberían incrementar de precios por cuestiones de este impuesto, aunque su costo podría haberse comprometido por la cadena logística que lleva detrás. Sin embargo, los desayunos, almuerzos populares, almuerzos ejecutivos, postres, bebidas calientes, comida típica, comida rápida, sí graban IVA. Por lo que comer en un centro comercial es más caro desde el 4º mes de 2024. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por su parte, en Santo Domingo, restaurantes y patios de comida mantienen los precios pese al incremento del IVA en varios productos. Combustibles, gas de uso doméstico, almuerzos y aplicaciones digitales se encuentran entre los bienes y servicios que aumentan de precio con el IVA al 15%, medida que empezó a estar vigente desde este 1 de abril del 2024. El sector popular, como los restaurantes y diferentes patios de comida, pese a no registrar notoriamente el incremento en el precio de su comida, en los próximos días el panorama podría cambiar, indicaron emprendedores. Nos mantenemos al mismo precio todavía. Toca ver cómo está el precio en el mercado, a ver cómo está el producto para según eso ver si se sube o se mantiene. No se alarmen porque por el momento seguimos con el mismo precio. Milton Maruri, asesor económico, indicó que esta medida golpeará de manera directa al sector productivo de las diferentes provincias, generando así una preocupación en los santodomingueños que tienen diferentes negocios e intentan mantener sus precios. Pero los productos, los insumos que se utilizan para producir, sí pagan impuestos, paga el famoso impuesto al valor agregado. Los alimentos, ojalá, y eso es lo feo, digamos así, de este impuesto al valor agregado, es la especulación. Sin embargo, emprendedores recalcaron que una vez incrementado el valor del gas y del combustible, difícilmente podrán mantener sus ingresos. Unos 50 centavos como para compensar, porque todo nos sube a nosotros vendemos, pero todo el producto que compramos nos va a subir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aunque digan que el IVA no sube para ciertos productos, yo creo que el transportista, todo va a subir. Entonces, el gobierno dice que la canasta básica no, pero el transporte sí va a subir el combustible, ya subió de hecho, entonces va a subir el IVA, entonces todos los productos, por ende va a subir. Los productos y servicios son variados, pues en materiales de construcción la reducción del impuesto al valor agregado es del 5%, según la normativa vigente, generando expectativa para otro sector empresarial a nivel nacional. El excontralor Carlos Pollitt enfrentará en Estados Unidos un juicio en su contra que iniciará el 8 de abril. Pollitt afronta 3 cargos en Miami: conspiración por lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados de delitos. Los fiscales estadounidenses acusan a Pollitt de más de $8 millones en sobornos. Antes del juicio se deberá seleccionar a un jurado para que participe en el mismo. El caso se llevará ante una jueza de la Corte del Distrito Sur de Florida. El juicio duraría al menos 3 semanas.
Y la audiencia de vinculación contra 6 exfuncionarios del Estado en torno al caso Reconstrucción de Manabí, que estaba prevista a desarrollarse este lunes 1 de abril, se difirió. Esto luego que uno de los convocados solicitara la prórroga la mañana de este lunes. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Rita Bravo, deberá estipular una nueva fecha para la diligencia. En este caso ya hay 3 procesados, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra en la Embajada de México en Ecuador y además tiene una orden de prisión preventiva. Continúan las investigaciones en torno a un caso de extorsión en el proceso de contratación de grúas para la empresa pública municipal de movilidad, tránsito y transporte de Cuenca. Cristian Andrés U., de quien se presume cometió el delito de oferta de realizar tráfico de influencias en un proceso de contratación pública para el alquiler de 17 grúas en la empresa de movilidad de Cuenca, vendría trabajando varios años con la municipalidad. Siendo ingeniero civil unos pocos meses, sin tener experiencia en la parte eléctrica, se vaya de un momento a otro fuera del país a traer repuestos para estos aparatos y haga el contrato directamente con el señor Adrián Castro. Darío Ordóñez, gerente, se refiere al contrato con fecha 25 de octubre del 2018 para el mantenimiento correctivo de 6 unidades de transporte personal eléctrico para la IMOVP. Este contrato, señores periodistas, tiene un valor con los trabajos adicionales de $28,000. Por el uso, supone Ordóñez, la Guardia Ciudadana realiza otro contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. Resulta absolutamente preocupante que estos 2 mantenimientos a cargo del señor Urgiles, ahora procesado en el juicio penal, en el proceso penal de grúas, ha recibido tanto por la administración del doctor Castro, cuanto por la administración de la Guardia Ciudadana, un valor de cerca de $50,000. Vehículos que hoy en día no sirven a Cuenca. No están siendo utilizados, no han sido utilizados. En 2023, con nuevo titular en el GAD de Cuenca, Cristian Andrés buscaría más contratos. Ha intentado participar en 2 procesos, en la construcción del parque ferrocarril y en la construcción del puente de Patamarca, resultando, estimados amigos periodistas, descalificado por esta administración. Con todo esto y que hay documentos, a decir de Ordóñez, solicitarán a la Fiscalía General del Estado que comparezcan Adrián Castro, el excomandante de la Guardia Ciudadana y un representante de la administración de Palacios. Es momento de nuestra primera pausa comercial, amigos televidentes, pero enseguida el presidente Daniel Noboa estuvo de visita en la cárcel de Turi. Enseguida regresamos con los detalles. Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana el presidente Daniel Noboa llegó a la cárcel de Turi para verificar el cierre de un túnel construido por los presos. Revisemos. Con cascos y chalecos en medio de un fuerte resguardo militar, el presidente Daniel Noboa junto al ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y otras autoridades ingresaron a la cárcel de Turi para verificar que se cumple el cierre de un túnel y el funcionamiento del centro de privación de libertad. Lo que estamos haciendo hoy es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar o vamos nosotros a parar de hacer nuestro trabajo. Nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos, nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a ceder ante la delincuencia y ante el crimen organizado. El presidente y el comandante de la Tercera División del Ejército, el general de brigada Iván Vázquez, recorrieron las instalaciones de la cárcel para verificar los niveles de seguridad. Bueno, el señor presidente ha visitado un trabajo que se está realizando para sellar o clausurar un túnel excavado por PPLs hace algún tiempo, el cual no tenía todavía salida. Sin embargo, se han hecho los trabajos, los estudios para sellar y que no puedan volver a cometer esta situación. En su visita, Noboa se refirió a las amenazas que a diario recibe por parte de los grupos terroristas. Podrán seguir amenazándome todos los días y que les da la regalada gana, yo no voy a parar. Y asimismo, esas amenazas van a ser devueltas con acciones contundentes. En sus declaraciones, el primer mandatario resaltó la importancia de la consulta popular. Nos queda 3 semanas
para una consulta en el cual ya públicamente los grupos narcoterroristas han dicho que están totalmente están en contra ellos de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles, están en contra de que las familias ecuatorianas tengan paz. Actualmente en dichos centros de privación de libertad existen escáneres que permiten hacer inspecciones exhaustivas, incluso verificar los interiores de los vehículos que ingresan al lugar. Según las autoridades, el uso de tecnología avanzada en el control del perímetro permitió identificar el túnel. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Ecuador instaló su primer cuartel policial móvil en la frontera con Colombia, el cual permitirá el control de pasos ilegales y la detección de droga. Ecuador instaló su primer cuartel móvil en Carchi, norte del territorio nacional, en el que operarán 100 policías para reforzar la seguridad y el control de más de 100 pasos informales que conectan a Colombia. La infraestructura está compuesta por 8 contenedores, desde los cuales un centenar de agentes reforzarán el resguardo a lo largo de 580 kilómetros de límite fronterizo en el vecino país del norte. Desde el cuartel instalado, en un terreno de 5.000 metros cuadrados, los agentes pueden conectarse a un satélite que hace posible el monitoreo de vehículos a 20 kilómetros a la redonda. Además, los policías tienen un circuito de 28 cámaras. Durante los controles, se empleará un escáner para revisar los vehículos y detectar posibles caletas de droga. Además, se utilizará un lector biométrico que registra las huellas dactilares y verifica antecedentes penales, mediante una base de datos sincronizada con información de la Policía de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Señalar que Carchi es la primera provincia del país donde se instala esta infraestructura, que supera los $2 millones y que fue donada por el gobierno de Estados Unidos. El campamento es autosustentable, pues posee un generador de luz. Además cuenta con dormitorios para 40 uniformados, comedor y cocina. Los cuarteles móviles forman parte del plan del gobierno para reforzar la seguridad del Ecuador, país que está en estado de excepción y en un conflicto armado interno contra las bandas criminales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anunció que se reemplazará el estado de excepción con otras medidas jurídicas. Yanis Andrade con el tema. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, presentó la mañana de este lunes un programa para la gobernanza local y la seguridad ciudadana con los gobiernos locales. En su intervención, afirmó que el clima de violencia en el país ya no hace parte de una excepcionalidad. Ustedes saben que ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que nos dice que en realidad no se está viviendo una excepcionalidad, porque el crimen había avanzado tanto que ya la situación se había, lo pongo entre comillas, normalizado. A pocos días de que el estado de excepción llega a su fin, Palencia habló de nuevos posibles escenarios para combatir la criminalidad. El estado de excepción por disposición constitucional no puede tener una prórroga adicional. El estado de excepción va a terminar porque así lo ordena constitucionalmente nuestra ley marco. Entonces, hay otras respuestas que ustedes van a conocer, respuestas también desde lo jurídico que vamos a tener. Yo he insistido, y algunos me han tergiversado el texto de lo que dije, he insistido que hay otras medidas de seguridad jurídica, pero que estamos revisando la constitucionalidad. De igual forma, la ministra de Gobierno hizo mención a la protección policial solicitada por varias autoridades locales. No es que no haya una respuesta inmediata por parte del gobierno, lo que no hay es suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos. Vivimos en un estado en situación de inseguridad y nuestros recursos son bastante limitados. Sobre esto último, Palencia indicó que el Estado espera, con el aumento del IVA, poder obtener un monto de más de $1.000 millones para solventar al país económicamente en materia de seguridad. Yanis Andrade, Noticias Oromar.
Hoy inició el envío de los paquetes electorales al exterior para la consulta popular y el referéndum del 21 de abril. 608 paquetes electorales, 634 urnas y 1.216 biombos están siendo enviados a las 3 circunscripciones del exterior para el sufragio de los 429.165 ecuatorianos habilitados para votar en la consulta popular y el referéndum del 21 de abril. El envío inició el 1 de abril. Previamente, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Cabrera realizaron un recorrido por las instalaciones de la empresa integradora de los paquetes. Son en total 101 zonas electorales de 40 países a las que llegará el material, cuyo traslado es monitoreado a través del sistema GPS para su arribo a las respectivas oficinas consulares. Los kits técnicos, en cambio, se empezaron a enviar desde el 22 de marzo. Cabe recordar que la votación en el exterior será de manera presencial. Mientras tanto, continúa la preparación para la distribución de los 40.657 paquetes electorales en el territorio nacional. Según informó el CNE, las provincias más alejadas y de difícil acceso serán las primeras en recibir el material. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA nuevamente detectó irregularidades en 2 productos alimenticios que se comercializan en Ecuador. Se trata de un lote de mantequilla con sal y uno de leche entera ultrapasteurizada. Según la ARCSA, tras realizar los análisis de laboratorio respectivos, en el lote de mantequilla se evidenció la presencia de parámetros microbiológicos, es decir, bacterias, mientras que en la leche detectaron un incumplimiento de esterilidad. En sus redes sociales, la entidad detalla las marcas y los números de lotes afectados. Asimismo, recomienda a la ciudadanía que si ha adquirido dichos productos, revise los empaques para descartar que se trate de los lotes en cuestión. El pasado 28 de marzo, la ARCSA alertó de 7 lotes de agua embotellada que contenían elevados niveles de 2 tipos de bacterias, las cuales generan infecciones estomacales e intestinales, entre otras afectaciones a la salud. Según ha indicado la entidad, al detectar estas irregularidades, se ha dispuesto el retiro inmediato de los lotes, así como la suspensión total de la comercialización e incluso la clausura de los establecimientos. Tania Loor, Noticias Oromar. Y mucha atención porque el Ministerio de Educación anunció que del 1 al 30 de abril, quienes no hayan concluido la educación básica superior podrán matricularse para la modalidad a distancia tipo virtual. Desde el 1 al 30 de abril se cumplirá el proceso de matrículas para la modalidad de educación a distancia tipo virtual para las personas que no han concluido la básica superior y el bachillerato. La convocatoria a la cual pueden postular ciudadanos ecuatorianos que residen dentro o fuera del país y extranjeros que vivan en Ecuador está dirigida a jóvenes, adultos, adultos mayores y personas sordas con escolaridad inconclusa. Tener 18 o más para bachillerato y 15 años o más para básica superior. Presentar el documento de identificación, ya sea cédula, pasaporte o carnet de refugiado. Datos de contacto, es decir, el número telefónico y correo electrónico personal activo. Expediente estudiantil o resolución del examen de ubicación. Y planilla de luz eléctrica, este último opcional, constan entre los requisitos para poder matricularse. Los interesados deberán acercarse al distrito educativo más cercano, llevando los documentos solicitados. Si no disponen del expediente académico, deben solicitar rendir un examen de ubicación. Mientras que los ecuatorianos que vivan en Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría, deberán matricularse en línea en la página web habilitada por el Ministerio de Educación. La fase propedéutica dura 2 semanas y el proceso educativo tiene una duración de 5 meses por cada grado o curso. Cabe recalcar que el programa es gratuito y los textos de estudio y más materiales educativos son virtuales y estarán a disposición a través del aula virtual. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Pasamos a contarles que el puente de la vía Macas-Puyo se encuentra inhabilitado al tránsito vehicular desde la mañana de este lunes 1 de abril debido al desbordamiento del río Upano en la provincia morona de Santiago. Dicha información fue confirmada por el EQ 911 a través de su cuenta de X,
donde se difundieron videos que evidencian la magnitud del desbordamiento. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estableció las rutas alternativas. Para vehículos livianos se recomienda la vía Sucúa-Ceipa-Sevilla, mientras que para vehículos pesados se habilitará la carretera Macas-Riobamba. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos atribuyó la emergencia a las intensas precipitaciones de las últimas horas. Y luego de varias semanas que la vía Loac-Santo Domingo permaneciera cerrada al tránsito vehicular por el colapso del puente sobre el río Leila, hoy se habilitó el paso para vehículos livianos. La mañana de este lunes 1 de abril se habilitó el paso para vehículos livianos en el puente provisional ubicado en el kilómetro 82 de la vía Loac-Santo Domingo. Esto para permitir el paso a habitantes de zonas cercanas, como los residentes de la parroquia Ayuriquín. A ver, al momento hemos concluido ya con la fundición de la losa de cimentación y muro de soporte del lado izquierdo. Estamos ya trabajando en el lado derecho con el armado de la losa, para posteriormente avanzar con el fundimiento. Mejía afirmó que cerca de un 75% de la construcción de esta obra se lleva hasta el momento, esperando concluir a finales de abril, periodo establecido por el ministro de Transporte y Obras Públicas. Además, enfatizó sobre los actos vandálicos perpetrados este fin de semana. Pero en buenas condiciones, o sea, simplemente se habían tomado el trabajo de ir y dejarlo hasta allá, pero esta vez lo habían destruido allí en el sitio. ¿El por qué? No, solamente nos encontramos con la novedad de que habían destruido la señalética. Por su parte, los habitantes de sectores cercanos comentaron sobre el libre tránsito por el puente provisional, que aunque consideran es beneficioso, sí se debería dar celeridad a la finalización de la construcción del puente sobre el río Lelia. Por allá nos asaltan o el camino está feo. ¿Qué tanto está peligroso por allá? ¿Mucho? Es 1:20 casi el camino. ¿De pronto robos por las noches? No, a mí me asaltaron, por eso le digo a las 5:20 de la mañana que yo bajaba a Santo Domingo. Bueno, en parte ayuda bastante, porque más que nada Yuriquín es una zona donde vive prácticamente del comercio. Y hoy está en terapia intensiva prácticamente. O sea, hoy es un poco más y está muerto, se podría decir, ¿no? O sea, usted va a Yuriquín y es desolado totalmente. Evelyn Mejía concluyó afirmando que la entrega de esta obra está prevista para finales de abril, siempre que las condiciones climáticas no retrasen los trabajos de construcción. Nos vamos a una nueva pausa comercial y enseguida regresamos para revisar los sucesos más recientes. Quédese con nosotros. 21:37. Un nuevo ataque armado se registró en el cantón Durán, provincia del Guayas. En esta ocasión en la cooperativa Julio Col 1, en las inmediaciones de una unidad educativa. De acuerdo con información policial, este crimen dejó como saldo 2 muertos y 2 heridos. Según testigos, sujetos armados llegaron en una motocicleta y dispararon contra las víctimas. Y 2 hombres fueron acribillados este lunes 1 de abril en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi, provincia de Manabí. Alrededor de las 12:30 de este 1 de abril se registró un nuevo hecho violento en la provincia de Manabí, en esta ocasión en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi. Tomé contacto con personal de la DINASEC. Efectivamente hay 2 personas heridas, 2 fallecidos. Se han utilizado proyectiles tanto 9 milímetros como de fusil. En la escena del crimen se recogieron aproximadamente 21 indicios balísticos. Yo sé de lo que sé, ellos estaban reunidos ahí en un banquito en esa tienda y llegó un vehículo y personas dispararon contra la humanidad de ellos. Hasta el sitio llegó la Policía Nacional para acordonar el área. Los cuerpos fueron llevados al Centro Forense de Manta para que le realicen la autopsia. Uno es colombiano y el otro sí es ecuatoriano. Ya, el nombre del colombiano es Luis Alexander Criollo Clavijo, de 28 años, ¿sí? ¿Y el ecuatoriano? El ecuatoriano es Daniel Orly Villegas León, de aproximadamente unos 36 años. Minutos después del hecho, un vehículo fue quemado en el sector Los Artesanos. Se presume que sería el mismo que utilizaron los sicarios para movilizarse y cometer el doble crimen. Este tipo de ataques ha sido reiterativo desde el viernes que asesinaron a 11 personas en Manta.
5 fallecieron en el sitio y el resto en diferentes casas de salud. Luego, entre sábado y domingo, asesinaron a otros 3 ciudadanos. Uno de los últimos ataques ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro. Allí un hombre fue asesinado y otros 3 resultaron heridos. Mirly Macías, Noticias Oromar. Un joven fue asesinado la tarde de este lunes en la calle 20 de agosto en Quevedo, provincia de Los Ríos. La víctima, identificada como John Fernández Zambrano, fue interceptada por sicarios cuando se encontraba en los exteriores de su domicilio. El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la acera en medio de un charco de sangre. La Policía Nacional se movilizó hasta el sitio para recoger indicios y empezar con las investigaciones. Seguimos en la provincia de Los Ríos porque en Babahoyo una mujer que se movilizaba a bordo de una motocicleta fue asaltada por un delincuente armado que se bajó de un vehículo de alta gama. El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia. En las imágenes se observa cómo el antisocial forcejea con la fémina para quitarle sus pertenencias. Incluso le da un golpe con el arma y luego huye del lugar. Siete sujetos fueron capturados en Junín, provincia de Manabí. Los aprehendidos serían parte de una organización catalogada como terrorista. Entonces, producto de lo cual proceden a la detención de los individuos, ya que pertenecen a un grupo de delincuencia organizada justamente que estaba operando en el sector del Junín. Justamente se encontraba en una acción inusual directamente, por lo que personal de investigación, de inteligencia, realiza la detención de estos individuos en posesión y tenencia de las armas de fuego y de dinero en efectivo. En las investigaciones se puede verificar, ya que ninguno pertenece a la provincia de Manabí, son personas de la parte exterior de otra provincia que han venido a hacer algún tipo de trabajo directamente en este cantón. Es indispensable direccionar que toda la información que venga de la ciudadanía, nosotros la procedemos a hacer la verificación y se procede cualquier tipo de operativo direccionado a la detención de estas personas que se encuentran al margen de la ley. Asimismo, 2 sujetos presuntos terroristas fueron capturados por la policía al sur de la ciudad de Esmeraldas. Los uniformados allanaron una vivienda ubicada en el barrio 28 de junio tras recibir una alerta en la que se indicaba que en el domicilio se escuchaban detonaciones de armas de fuego. Entre los indicios vinculantes constan un fusil, una pistola, 39 cartuchos y 14 chalecos antibalas. Un aparatoso siniestro de tránsito se reportó en el sector de la Y de Tarqui sobre la Panamericana Sur en Cuenca. Los involucrados fueron un vehículo liviano y una camioneta. Ambos colisionaron de manera frontal a alta velocidad. Uno de los automotores quedó con graves daños en la parte delantera y el otro, que llevó la peor parte, terminó estrellado contra un cerramiento. Equipos de socorro llegaron al sitio y corroboraron el fallecimiento de una mujer de 28 años debido a la gravedad de sus heridas. Ella se movilizaba en el auto liviano. El accidente quedó registrado en una cámara de videovigilancia. Personal de la agencia de tránsito informó que el propietario de la camioneta no fue hallado en el sitio. Un camión que transportaba tanques de gas sufrió un accidente de tránsito en el cantón Pedro Carbo, sentido hacia Manabí. El pesado vehículo quedó volcado a un costado de la vía. Hasta el sitio se movilizó personal de la agencia de tránsito para atender la emergencia, que afortunadamente no dejó heridos de gravedad. En videos difundidos en redes sociales se observa la magnitud del siniestro. Y en Quito, las intensas lluvias comienzan a ocasionar siniestros viales. Desde las 6 de la mañana de este lunes 1 de abril se han registrado un total de 7 accidentes. 5 de ellos se reportaron en la avenida Simón Bolívar. Otro de los percances se suscitó pasadas las 7:30 de la mañana en la avenida Gaspar de Villarroel y Chiris. Allí un vehículo fue impactado por la caída de un árbol. Afortunadamente, el conductor no resultó herido.
En la provincia de El Oro, una mujer en estado etílico protagonizó un accidente de tránsito. En medios digitales ya circula un video en que la ciudadana se niega a entregar las llaves del vehículo a los policías que acudieron a atender la emergencia. Aunque el siniestro no fue de gran magnitud, la actitud de la mujer, quien de forma extraoficial se conoció que sería una jueza de dicha provincia, fue desafiante ante los uniformados. Mañana, 5 de la tarde, Cobresal Barcelona. Arranca el camino de Copa Libertadores y por supuesto tendremos detalles. Tania, nos vamos. Así es, Lick, amigos. Gracias por informarse a través de Noticias Oromar. Buenas noches.